Por fin traigo al canal una de las secciones que más me apetecía hacer. Una sección que me habéis demandado muchos de vosotros y que tenía que llegar ya, de alguna u otra manera. Y es el de entrevistas a profesionales del sector, profesionales de la locución, profesionales del doblaje, y que pueden aportar mucha información desde el punto de vista de la entrevista con otro profesional del sector. Lógicamente, el que os traigo hoy es top. Yo estoy a un nivel bastante más bajo a nivel de todo. Pero el profesional que os traigo hoy es José Posada, uno de los actores de doblaje más importantes de España y que pone habitualmente su voz a actores como Matt Damon, Jude Law, Ryan Reynolds, Adam Sandler e incluso a Matthew Perry, que ya puso su voz en la serie Friends. Y aunque seáis de Latinoamérica y no conozcáis la voz de José Posada, todo lo que hablamos durante esta entrevista son cosas súper interesantes, tanto de cómo funciona un estudio, cómo funcionan los actores de doblaje, cómo se hacen determinadas cosas que a veces pues no os preguntáis esto cómo se hace, pues tratamos algunas de esas cosas aquí, curiosidades, anécdotas. También hablamos sobre la formación en el doblaje, también os va a dar algunos consejos interesantes a la hora de formarse. Con todo esto espero que disfrutéis, tanto como he disfrutado yo a la hora de hacer la entrevista, que me lo he pasado bomba, que disfrutéis de las cosas que cuenta, de su experiencia, de sus anécdotas, de sus consejos. Y nada más, os dejo con uno de mis actores de doblaje favoritos, José Posada. José Posada, un placer tenerte en mi canal de YouTube. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Pues mira, me gustaría empezar esta entrevista a saco, yendo al cuello, ¿vale? Muy bien. Tu padre fue actor de doblaje, tu hermano Luis Posada también es actor de doblaje. ¿Qué piensas o qué te viene a la mente o tus sentimientos cuando oyes que la gente dice no puedes ser actor de doblaje si no vienes de familia de? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo no estoy de acuerdo totalmente con esa definición. Aparte de que, perdona que haga un inciso, mi madre también era actriz de doblaje. O sea, todo en casa se vivía. Ejerció menos que mi padre por cuestiones de la época. Se hizo cargo, somos 5 hermanos. Se tuvo que hacer cargo de los 5 hermanos, evidentemente. Pero con respecto a la pregunta, pues, a ver, yo te diré que, evidentemente, ser hijo de algún actor de doblaje te puede abrir alguna que otra puerta, te puede dar un paso a que te den más oportunidades, pero también te diré que por el simple hecho de ser hijo de actor o actriz de doblaje no tienes el trabajo garantizado. Lo vas a tener que demostrar con el paso del tiempo, con las oportunidades, saberlas aprovechar. Conozco muchos casos de compañeros hijos de, como se les llama habitualmente, los hijos de, sí, que no han funcionado en esta profesión y o bien se han dedicado a otras tareas dentro de la misma profesión, como puede ser producción, como puede ser ajuste, incluso dirección, porque yo soy de los que piensa que para dirigir no hace falta, no es necesario haber sido un gran actor de doblaje. De la misma forma que ser un muy buen actor de doblaje o actriz de doblaje no lleva a que seas un buen director o directora. Pero sí, evidentemente, cuando eres familia, hijo de, bueno, se te abre alguna que otra puerta en forma de oportunidad, pero si no la sabes aprovechar o si no demuestras la valía como profesional, como actor de doblaje en mi caso, pues esa misma puerta, igual que se abre, se cierra. O sea, esto aquí no conozco ningún caso de hijo de que siga trabajando en esta profesión sin tener esa valía profesional. Hay que valer y hay que ser creíble delante del micro. Y una cosa, mira, te quería preguntar sobre tus inicios, porque a lo mejor tengo entendido que tú no empezaste, o sea, el primer trabajo que tú tuviste en un estudio de doblaje no fue estando delante del micro. Creo que has trabajado como ayudante de dirección, también como técnico, ¿es posible? Bueno, toqué un poquito, en este sentido fue un poquito el mismo aprendizaje que tuvo mi hermano. O sea, seguí los mismos pasos porque, bueno, consideraba que para poder realizar la labor de actor de doblaje tenía que, entre comillas, mamar muchas horas de sala.
ya fuera como ayudante de producción. Antiguamente los ayudantes de producción estaban junto al director en sala, eran los que marcaban el ritmo de la convocatoria, los que convocaban a los actores y actrices, los que sabían el planning que se tenía que cubrir en cada jornada. Después, como técnico, también estuve muy poco tiempo porque vi que no era lo mío. No, yo es demasiado inquieto para estar llevando aquellos mandos. También hice efectos de sala por la noche. O sea, Los Foley, ¿no? Sí, los pasos, las puertas y los teléfonos. En aquella época los soundtracks de las películas no estaban muy completos, faltaban muchas cosas. Hoy en día viene todo. O sea, de hecho, muchas veces vienen hasta gestos. Los gestos ya vienen en la misma banda de soundtrack. Pero sí, toqué muchas teclas y eso me ajusté también a alguna que otra película, siendo ayudante de producción. Y eso te proporciona muchas más herramientas para moverte dentro de la profesión. Yo considero que una vez entras en la profesión es muy bueno conocer la profesión en todos sus ámbitos, porque es como valoras más el trabajo de todos los que te rodean, porque esto es un trabajo de equipo, desde producción, traducción, ajuste, dirección, interpretación, el técnico de sonido es un equipo. Si todo funciona bien, como falle normalmente... algo. Sí, cuando algo cojea, el resultado de esa producción no acaba de ser... Claro, sí, se resiente porque o una parte se retrasa o tienes que pasar más tiempo delante del atril diciendo esto pues hay que reajustar y el mismo director pues ya, y se pierde tiempo en todo, ¿no? Se pierde tiempo, se pierde agilidad, se pierde frescura, se pierde... claro, se pierde un poquito el ritmo de ese trabajo en cadena que es un doblaje de una película. Claro. Y bueno, cuando has estado en todos los terrenos un poquito, pues comprendes más cuando hay un error de algo, cuando hay un error de ajuste, un error de traducción, un error de planificación de la película. Y bueno, te permite conocer más a fondo esta profesión. Y eso siempre es una ventaja. Pues sí. De los personajes, bueno, de los actores que tú has doblado, podemos mencionar de los habituales Matt Damon, Jude Law, Adam Sandler, Ryan Reynolds, pero también has doblado actores como Eric Bana, como Orlando Bloom, y uno que a mí me sorprendió mucho cuando lo escuché y es del que quiero hablar, que es Christian Bale. Tú doblaste a Christian Bale en la película La Gran Apuesta, que es un peliculón. Y te quería preguntar por qué ese doblaje en concreto, con un personaje que es tan, digamos, complejo internamente, tiene es muy estrambótico, con el ojo aquel que mira para un lado y para otro. Que me cuentes un poquito cómo fue el doblaje de un personaje tan complejo en sí, porque su interpretación ya era como muy bestia, es una maravilla. ¿Cómo afrontas un tipo de doblaje como estos? Pues la verdad es que como actualmente no podemos ver la película antes de que entre en sala, antiguamente sí que tenías la ocasión de hacer lo que llamábamos un pase de la película en versión original, evidentemente, y te hacías un poquito de composición del lugar del personaje, de por dónde caminaba el personaje. Hoy en día no es así. Hoy en día llegas a sala, por mucha información que hayas recabado de la película, que yo intento siempre, pues siempre pregunto, oye, ¿cómo se llama la película? ¿Cuál es mi personaje? Y busco toda la información que puedo, porque hoy en día se puede acceder a muchísima información. Pero sí, yo cuando llegué y vi aquel personaje, pedí que me pasaran 10 minutos de película, o sea, para hacerme un poquito a la idea de por dónde caminaba, porque al principio dices, hostia, sí, porque al principio puede parecer que es como, no voy a decir un poquito retrasado, pero verdaderamente dices, hostia, este tío tiene un problema. Como un Asperger o una cosa de estas que tiene un tipo de personalidad especial, ¿no? Correcto, o sea, viéndolo actuar con 10 minutos de película ves que tira bastante hacia el Asperger. Y entonces ya pues empiezas a meterte, a mimetizarte con él a medida que lo vas viendo. Bueno, intentar ver la cadencia con la que habla, la manera en que dice las cosas. Claro, es difícil como bueno,
profesión, pero bueno, es una cuestión de ir metiendo y trasladando a la pantalla, trasladándote al personaje, intentando coger la misma actitud. Y yo recuerdo que durante el doblaje de esa película había momentos en que cuando hacíamos una pequeña pausa, oye, mira, paramos 5 minutos para tomar un café. Me quedaba en la sala de espera un poquito en mi mundo. O sea, intentaba no romper con el hilo del personaje para no perder esa... Claro, está brutal. No salirte, no salirte. Exacto, o sea, intentaba, claro, el director, aquello que... había mucha confianza, hay mucha confianza con él, y me decía, hostia, ¿qué estás ensayando o estás ensayando lo siguiente? Digo, no, déjame, digo, porque es que no quiero salirme. O sea, estoy ahora en mi mundo, como él, me están pasando por la mente miles de números, miles de cifras, miles de datos. No quiero romper ahora, porque si no me va a volver costar coger otra vez el personaje. Y verdad, muy difícil, pero tengo un muy grato recuerdo de ese doblaje. Yo no sé si has visto la película, ahora saliendo un poquito de esto, bueno, la película Man on the Moon, que interpretaba a Jim Carrey. Años después, hace poquito, en Netflix se ha estrenado un documental que es Jimmy Andy. No sé si has tenido ocasión de verlo. Y te explica, te lo recomiendo, te explica cómo se metió Jim Carrey en el papel de Andy Kaufman. Y decían, es que este tío cuando no estaba delante de la cámara, es que era Andy Kaufman. Se iba a su casa, le llamabas por teléfono y estaba metido. Y eso cambió la personalidad completamente de Jim Carrey. Y es maravillosa, te la recomiendo. Ahora voy a... Sí, es un punto, creo que te va a gustar mucho. Si yo te digo, Voice the Bibliothèque, ¿a qué te suena? Hostia, Voice the Bibliothèque. Deadpool. Vale, hostia, sí, es que además hicimos un montón de versiones de esa frase. Ahí te iba a preguntar Ahí te iba a preguntar. Claro, de hecho, durante toda la película hicimos un montón de versiones de un montón de frases y de secuencias. Todo eran versiones, ¿no? Ahora vamos a hacer una versión donde digas esto. Y ahora vamos a hacer una versión donde digas... Y digo, joder, no salimos nunca del take. O sea, ese take era eterno, ¿no? Ahora versión de esto, la versión... Y sí, es verdad. De ahí hicimos varias versiones también. Por eso te digo que, por ejemplo, una cosa, es un leitmotiv, esto ya forma parte de la historia del doblaje en España. Cuando en Terminator 2 Arnold Schwarzenegger decía Sayonara Baby en castellano. Exacto. Cuando en el original decía hasta la vista, ¿no? Claro. Y aquí, en Deadpool, viendo la versión original, dice, ¿pero qué debía decir Ryan Reynolds en el original? Pues dice, ¿dónde está la biblioteca en castellano? Claro, ahí es donde iba. ¿Cómo se llega a eso? ¿Viene directamente del guión? ¿Esa opción? ¿O en sala se ven diferentes opciones para ver cuál queda más graciosa o queda más impactante? ¿Cómo funciona ese tipo de frases en otro idioma? Bueno, claro, es que el Sayonara Baby se buscaba una frase que en la versión original era hasta la vista. Claro, tiene más impacto hasta la vista en versión original que doblada al castellano. No hubiera impactado tanto esa frase, ¿no? Claro. Y en este caso, pues, verdaderamente los guiones de Deadpool son un lío tremendo cuando lo tienes delante, porque todos son frases de colores. Entonces, ves la frase en negro, ves al lado o debajo la frase en rojo, otra frase. Abajo otra en verde, abajo otra en fucsia. Y dices, oye, ¿qué digo de todo esto? ¿Cuál coge? No, es que vamos a hacer las 4. Claro, todo eso viene ya desde el ajuste del propio director, en este caso fue Rafa Calvo, que es un tipo muy ingenioso, muy rápido, muy hábil, muy gracioso. Y también por parte de la productora. Estaba la supervisora de Fox, que es la que valida qué frase se va a quedar una vez doblada, pues la que cuando llega a mezclas, la que ven que puede quedar más graciosa, más impactante o más ocurrente, pues se quedan con esa, pero grabadas se quedaron las 4 o 5 que hicimos. Y claro, si en versión doblada no le puedes decir ¿dónde está la biblioteca? Pues no... Dices, ¿por qué habla así, no? Este tío. Claro, pierde la gracia. Pierde, bueno, son esas cosas que pierden o ganan con el doblaje, ¿no? Depende cómo se mide, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, hablando de Deadpool,
¿Cuál fue tu impresión cuando fuiste a doblar el tráiler por primera vez de la primera película de Deadpool? Y luego, ¿cómo fue? O sea, ¿qué significó? Imagino que debió ser un doblaje divertidísimo, pero ¿fue un personaje que te dio vida? ¿Es de estos personajes bombones que decimos, que esto es un bombón para hacer? Pues mira, cuando llegué por primera vez a hacer el primer teaser, que además era solo para internet, bueno, me parece que fue un día antes o dos de irme de vacaciones, un 4 o un 5 de agosto, aquello, oye, tienes que venir porque tenemos un teaser de una película que irá en octubre, yo qué sé. Y bueno, fui y de repente pues me encuentro aquello, un tío estirado en el sofá con una rosa en la boca al lado de una chimenea. Y claro, yo no tenía referencia de Deadpool, ni de Masacre, ni no, verdaderamente, y he sido lector de cómics de pequeño y de joven, pero no tenía constancia. Y verdaderamente pensé, ¿qué es esto? O sea, ¿qué astracanada es esta, no? Pero bueno, en nuestro trabajo a veces te encuentras pues películas que son una que te lo pasas muy bien haciendo, pero sabes que es lo que es, ¿no? Claro. Y ahí se quedó. Lo hice con todas las ganas y con, bueno, sorprendido porque no sabía qué era aquello, pero verdaderamente cuando empezó el doblaje de la película me enganchó desde el minuto 1. O sea, vi que lo que tú has dicho, o sea, que era un bombón. Es un bombón de esos que te caen de uvas a peras y dije, esto hay que disfrutarlo a tope. Hay que la sesión no acabe, ¿no? Que no acabe nunca. Exacto, que cuando acabas del doblaje de la película dices, ¿y para cuándo la segunda? Sin saber que había una segunda. Pero no, muy bien, muy bien. Y verdaderamente, bueno, yo siempre hago broma con esto, no tan broma, es que cuando he ido a algún evento de estos que me han invitado, de series, cómics, manga, mi carrera se reduce a Deadpool. Es que yo siempre digo, es que... Lo tienes ahí atrás, además, tienes un Deadpool ahí atrás. Es que sí, lo tengo por detrás de la cabeza. Vale. Sí, esto me lo regalaron en un evento. Está hecho a ganchillo. Qué guay. Es una preciosidad. Y verdad, yo siempre lo digo, hostia, me encanta que me relacionen con Deadpool. Digo, pero hostia, yo tengo un bagaje, una carrera, un currículum, tengo otros personajes que he hecho, pero no, o sea, de unos años a esta parte todo el mundo me relaciona con Deadpool. De lo cual estoy súper orgulloso porque, ya te digo, es un canalla que te permite, pues eso, disfrutar, volverte canalla, que es lo que nos gusta a todos los que nos dedicamos al mundo del espectáculo. Poder abarcar diferentes actitudes, no carácter, bueno, un regalo que no acabe nunca. Que no acabe. Joder. ¿Qué me ibas a decir? Hablando de canallas, ¿quién es más canalla? ¿Deadpool o tu hermano Jack Sparrow? Bueno, a ver, son dos canallas diferentes, pero muy parecidos en el fondo. Lo que pasa es que, bueno, yo no me imagino a Jack Sparrow con una voz que no sea la de Luis. Es que son aquellas cosas que dices, no, esto no está doblado. Es que Jack Sparrow habla así. Es que es un canalla. Es un canalla muy, muy divertido y Deadpool, bueno, es otro tipo de canalla más obsceno quizá, más lo que llamamos pues, bueno, va jugando mucho con los dobles sentidos, con el sexo, con los miembros viriles. Bueno, son dos canallas diferentes, pero hostia, Jack Sparrow yo creo que se lleva la palma, y eso que no es tan marrano. Bueno, a ver, Jack Sparrow digamos que es el canalla de hace 3 siglos y Deadpool es el canalla de ahora. Pero, correcto. Yéndonos a otro lado, dime un personaje que haya sido realmente complicado, que haya sido un reto y que tú digas, ostras, me acuerdo de este doblaje porque fue, al margen de que haya sido divertido o que haya sido, o que uno haya aprendido haciendo ese doblaje, uno que haya sido complicado de verdad. Pues mira, yo recuerdo, me parece que fue en el 98, 99, Shakespeare in Love. La primera vez que doblé a Joseph Fiennes y me tiré 3 semanas, 4, desde que hice el tráiler hasta que empezó la película, que pasó eso, más o menos un mes, leyendo mucha poesía, mucho Shakespeare,
en casa grabándome, declamando, porque vi que aquello era un reto descomunal. A mí Joseph Fiennes es uno de los actores de los que habitualmente doblo, que más me gusta como actor, y no se prodiga demasiado. O sea, hace películas muy contadas. Lo he hecho en varios Shakespeare, pero para mí fue una de las experiencias más difíciles con las que me he encontrado. También es verdad, porque de esto estamos hablando hace 22, 23 años, tenía menos bagaje, tenía menos experiencia, fue muy difícil. Se juntó todo. Pero poesía, la experiencia. Yo creo que el resultado fue bueno, modestia aparte, pero ahora viéndolo con el paso de los años, me gustaría volver a doblar. Ya. Normal, siempre puedes ver cositas que mejorar. Mira, uno de los personajes, uno de los actores que has doblado, y que a lo mejor no le suena a nadie por el nombre, que es Guillaume Canet, ¿no? Que es un actor francés. Pues este actor participó en la película La playa de Danny Boyle, en el que el protagonista era Leonardo DiCaprio. Y además creo que estuvisteis juntos, tu hermano y tú, en este doblaje, porque tú doblabas a este actor francés y tu hermano doblaba a DiCaprio. Por ejemplo, no es lo mismo doblar del francés que doblar, por ejemplo, del inglés con acento francés. En este caso, ¿tú qué haces cuando tienes que doblar con ese acento francés en castellano? ¿Cómo haces ese acento? ¿Tiras un poco de bagaje? ¿Tiras de alguien que te ayuda con el acento? Doblar con acento es una de las cosas más ingratas que hay, porque parece, bueno, es difícil que no roce la parodia, pero yo en este caso sí que recuerdo, yo tengo, bueno, un gran amigo que es Miguel Ángel Gener, y su mujer es francesa. Y con los dos hemos tenido mucha relación desde hace muchísimos años, hace más de 30 años. Entonces intenté ponerme en la piel de ella, la manera que habla, lleva muchísimos años en España, pero aún le sigue quedando un buen acento francés. Un poquito ahí. Sí, entonces intenté tenerla como referencia a la hora de, como he tratado tantas horas con ella y he hablado tantas horas, busqué una similitud. Lo que pasa es que a veces sí que hay cosas que dices, hostia, aquí quedará demasiado exagerado. Se pensarán que es demasiado parodia. Es difícil como cuando te dicen, oye, mira, es que el tuyo tiene un acento del este, pero indeterminado. Y dices, hostia, defíneme eso. Acento del este indeterminado. Sí, es que no sabemos si es croata, si es polaco, si es... Entonces, si intentas... Nadie te ayuda ahí. Nadie te ayuda a decir que tengo que arrastrar las R's o tengo que hacer las L's así. Claro. Nadie te lo dice. No, entonces tienes que escuchar mucho el original para ver dónde el actor original, dónde se apoya, dónde... qué es lo que más aprieta. Es muy difícil. Ya te digo que el tema de los acentos es de lo más ingrato que hay, porque nunca quedas satisfecho, plenamente satisfecho. Siempre dices, hostia, ¿lo habré hecho bien? Si lo ve un croata, dirá, pero ¿este acento de dónde es? Claro, porque hoy en día que está todo tan globalizado, tenemos muchos croatas viviendo en España y dirán, este acento no es croata. Claro, a mí me pasó algo parecido en un documental que hice, no sé ni para qué canal, hace como 10 años, cuando pasó lo del volcán islandés, aquel que me paralizó, ¿vale? Entonces me tocó hacer la voz en off, el narrador de un documental. Y claro, y me dijeron, es sobre el volcán. A mí que me encantan los volcanes, dije, fantástico, ¿de cuál? ¿No? Y dice, de este. Yo leí el nombre y dije, no me lo puedo creer. Y yo dije, bueno, intentaré pillar sílaba por sílaba y decir, Eyjafjallajökull, ¿no? Entonces yo, Eyjafjallajökull, esto que te lo repites unas cuantas veces y nadie me dijo cómo se decía. Con el tiempo me puse a buscar y vi un vídeo de YouTube de un islandés que decía, Eyjafjallajökull. Y yo, ¡ay, la leche! Y yo que lo hice de aquella forma, ¿no? Entonces, a veces si no tienes ese apoyo, es súper complicado y eso es... Tú lo debes saber. No, en muchas ocasiones, dependiendo del idioma, sí que tienes un apoyo, tienes una persona nativa
que te va diciendo cómo se pronuncia, cómo, pero lo mismo, o sea, cuando me ha tocado hablar en árabe, oficina de infiltrados, pues el tío de repente está hablando en inglés, está hablando en francés y se pone a hablar en árabe. Pues tenía que doblar en árabe también. Y teníamos el supervisor árabe y, claro, palabra a palabra, esto como, a ver, bueno, y te lo vas apuntando como puedes, a ver cómo lo vas a hacer, ¿no? Fonéticamente, claro, tú te lo apuntas. Claro, entonces a base de ir probando, no, cuidado que has dicho, y es alba. Y dices, hostia, espérate. Y a base de repetir, por suerte, tengo muy buen oído y retengo bastante y va quedando aparente, pero y nada, una vez suena todo seguido, te dice, oye, muy bien, suena muy bien. Dice, bueno, incluso dice, el original en francés, él no lo pronuncia tan bien. Digo, bueno, pues ya tenemos algo. Pero es muy difícil, ya te digo, los acentos, Caso Born, la primera, me parece que era el Caso Born, también hablaba muchos idiomas, se ponía a hablar en holandés, en alemán, en francés, y ahí tenía supervisores para cada momento que hablaba en su idioma, ¿no? Madre mía. Bueno. Yendo por esto que son cosas complejas, ya no me refiero solamente a lo que es directamente estar delante del micrófono, o sí, eso ya me lo dices tú, pero ¿qué es lo más extraño que te ha pasado en una sesión de doblaje? Extraño en cualquier sentido. Lo más extraño para mí, que luego me dijeron, no, hombre, no, si esto no pasa nada, es tener que hacer unos takes con una olla en la cabeza. Entonces, hombre, digo, pero esto en mezclas, ¿quieres decir que no le darán sonido de olla? Porque hoy en día mezcla. Y era en la película Titan After Earth. Era de animación, pero la voz original era Matt Damon. Sí. Y hay un momento que se le caen un montón de cacharros en la cabeza y se le queda una olla en la cabeza y sigue hablando con la olla. Y fueron a la cocina del bar del estudio a buscar una olla, por suerte estaba limpia, por suerte, y bueno, pues sí, luchando con la dificultad de tener la olla en la cabeza y poder mirar un poquito a la pantalla, porque claro, vale que no se le veía la boca porque tenía la olla, pero más o menos para saber que ibas bien. Sí, son esas cosas que te encuentras y dices, no puede ser, ha de haber una manera más fácil, o tener que hacer una secuencia estirado en una camilla, porque tu personaje está en una camilla, y el supervisor, normalmente son americanos, quieren el máximo realismo posible y te hacen tumbar en una camilla, te colocan el micro de una manera para que suene a estirado en la camilla, que todo eso ya lo sabemos trabajar, pero bueno, le quieren dar más realidad, más realismo, bueno, pues lo haces porque no deja de ser un juego. Entonces, aparte de una profesión, si te la tomas como juego también, claro, te lo pasas bien. Hagas lo que hagas, te lo pasas bien. O que te hagan hacer takes con comida en la boca. No, mira, te voy a buscar una bolsa de palitos de pan, no sé qué, porque él está comiendo. Bueno, ya, pero ya estamos acostumbrados. A ver, cuando está comiendo. Hacer un poco, claro. Sí, se puede fingir. No, es que te sonará mejor. Bueno, entras en ese juego y dices, pues vale, mientras me lo saques tú de la máquina, no lo tenga que pagar yo. Porque, a ver... Pero no, hay situaciones curiosas. O un supervisor una película que estás haciendo, un jugador de fútbol americano que viene corriendo hacia el entrenador, el tío te dice, oye, no, vamos a salir al pasillo, me cargas en hombros, corres 2 o 3 veces el pasillo y una vez entres grabamos la secuencia. Claro, yo miraba al supervisor que medía 1,90 y era fortote y pensé, claro, yo te subo a caballo y hago 3 pasillos y me tengo que ir al hospital como mínimo. Y le decía, hombre, no, esto nosotros ya lo hacemos, ya jugamos con la respiración, no. Bueno, al final el director le convenció, le dijo, oye, lo hacemos, te lo escuchas y lo valoras. Y cuando lo hicimos, lo grabamos, estupendo. Te has ahorrado tenerme que llevar pasillo arriba, pasillo abajo, vale, estupendo. Pero bueno, son esas cosas que ya te digo, puedes ponerte de culo o puedes afrontarlo con sentido del humor y decir, pues venga, jugamos. Pues sí. Vamos a meternos ya a lo que es un poco el trabajo del actor o actriz. ¿Qué debe hacer un actor o actriz de doblaje en el atril, delante del micrófono? ¿Qué debe hacer?
imitar voces, debe copiar intenciones, debe intentar ser realista, tiene que intentar trasladar la máxima realidad posible con la voz. ¿Qué debe hacer, según tu opinión? A ver, yo no creo en el hecho de imitar voces. De hecho, yo no imito la voz de ninguno de los personajes que doblo asiduamente. Matt Damon tiene una voz que no se parece en nada a la mía, es mucho más profunda. Jude Law tiene una voz más rota, más rasgada. Adam Sandler tiene 3 pulmones. Quiero decir que es capaz de hablar, no sé, de decirte 15 líneas seguidas sin respirar. Tiene una voz muy peculiar que es muy nasal, entonces ya indirectamente se te va también a lo nasal. Pero no, yo siempre he dicho que lo primero que hay que hacer es adoptar la actitud de tu personaje. Es la actitud, es captar. Tenemos poco tiempo para permitirnos el lujo de... No lo podemos trabajar previamente. Entonces es intentar captar la actitud del personaje para convertirte en él, aunque sea temporalmente. O sea, sabemos que como mucho vamos 6 horas siendo él. Luego ya 6 horas otro día o 6 horas por la tarde, pero entonces te tienes que convertir en tu personaje, tienes que adoptar la misma actitud. Si está deprimido, tú te deprimes. Si está contento, tú estás feliz, aunque sean las 8 de la mañana. Y si a las 8 de la mañana te toca pegarte una carcajada a pulmón libre, pues te la pegas. Yo considero que simplemente es adoptar la actitud del personaje, creerte lo que dices, primero saber lo que tienes que decir. No se trata de decir, no, yo digo lo que pone aquí delante. No, es entender lo que dices y hacerlo creíble. Hacerlo creíble. No hay más. Es tan sencillo y tan difícil como eso. Porque luego tenemos poco tiempo. Hay otras cosas que, digamos, es esa parte de subtexto que viene implícito en el texto, que el actor original te lo transmite muy bien y tú tienes que saber trasladar exactamente esa parte de subtexto que debe trasladarse y qué parte no. Es decir, no solamente la pantalla, los rasgos faciales o los gestos que hace, sino toda esa parte que viene en el texto que se dice pero que no se dice y que el actor de doblaje también tiene que saber sacarlo. Sí, por eso yo a todo aquel que está empezando y con los que, bueno, hasta ahora, porque ahora ya no coincides con nadie por el tema pandemia, pero siempre a todo aquel que yo le veía que empezaba, eso le decía, digo, intenta ser una esponja. Toda la información que te pueda transmitir el director, que es el que se ha visto la película, sabe por qué dice cada cosa. Además, normalmente es quien lo ha ajustado, sabe por qué lo dice, cómo lo dice. Intenta captar toda la información que puedas. Las herramientas que nos dan los actores de la pantalla son bestiales, o sea, son las verdaderas estrellas de este negocio. Sí. Entonces, con todas las herramientas que te dan, más las que te ha dado el director, más las que tú has podido recopilar previamente, te tienen que dar pues esa seguridad de saber que te estás adaptando a él, que nos estamos convirtiendo en lo que tenemos en la pantalla, dejamos de ser nosotros mismos. O sea, canalizamos los mismos sentimientos, intentamos decirlo con la misma intención que el actor que tenemos en la pantalla o la actriz, ¿no? Claro. Lógico. Vamos a ir a la parte ahora de formación, ¿vale? La formación en doblaje. A cualquier persona que quiera formarse en lo que es ser actor o actriz de doblaje, ¿tú qué recomiendas? Yo siempre he recomendado a todo aquel que me ha pedido consejo que busque una escuela donde el profesorado sean profesionales reconocidos. Bien en activo, bien retirados. O sea, no tiene por qué ser solo en activo. Pero sobre todo que tenga unos docentes que hayan sido profesionales reconocidos del sector, que tengan mucha experiencia, porque para enseñar hay que tener experiencia. No queda otra. O sea, tú transmites tu experiencia. Si no has tenido esa experiencia, es difícil transmitir nada. Pero siempre, pues eso, siempre recomiendo escuelas con unos docentes competentes. Yo particularmente creo en la escuela presencial, porque es el día a día, el atril, una persona a tu lado que te está corrigiendo, diciendo, dando consejos permanentemente, que es la única forma de aprender. Que lo tienes hombro con hombro, casi. Como te vas a encontrar el día de mañana en una sala de doblaje. O sea, todo aquello que sea lo más parecido a estar en una sala de doblaje,
el día de mañana no te va a suponer, el día que tengas la oportunidad de acceder a una prueba, a un papel que te hayan repartido, no te vas a encontrar tan extraño, porque ya has vivido a pie de atril con la persona que te está enseñando al lado tuyo, dándote las indicaciones de lo que decíamos antes, del por qué tu personaje dice esto, escúchatelo. Sí, o sea, todo lo que sea presencial, evidentemente, a mí no me cabe la menor duda. A partir de ahí, yo lo que más, ya te lo he dicho, es sobre todo, sea profesionales reconocidos. Importantísimo. Ya me has dicho un poquito lo que es tu opinión sobre lo que sería, que debería ser digamos, práctica o trabajo presencial, pero, por ejemplo, ¿qué opinas tú de dar clases de doblaje online? Es decir, que te valore alguien, porque normalmente cuando se hace a nivel online, la respuesta no es inmediata. Y aparte, no tenemos un sistema ahora con el 4G, cuando llegue el 5G será otra historia. Pero hacer el doblaje en formación a distancia en 5G, que es mucho más inmediato, quizás sí. Pero ahora, como está la situación, normalmente lo que se hace es, te hacen grabar unas prácticas, tú la envías y te corrigen al cabo de 2, 3, 4, 5 días o lo que sea. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? Sinceramente, no lo entiendo. O sea, no entiendo. Me costaría. Intento ponerme en la situación de un alumno que llega y dice: yo quiero hacer un curso de doblaje. Si yo online tengo un profesor que me va corrigiendo, yo tengo mi micro, tengo mi instalación hecha en casa, que no es el caso. Yo en mi casa no tengo ni micro, así de claro. Pero, no sé, igual existe, yo no lo sé porque no lo he visto. De hecho, no he dado nunca una clase virtual, he dado charlas, he hablado de mi experiencia en la profesión, he hablado de mi experiencia en un determinado género de doblaje o en otro, pero no han sido más que charlas. Me costaría, a mí particularmente me costaría hacer un taller o prácticas de doblaje en el atril online, seguramente porque igual me he quedado un poquito atrás en el tema, no estoy muy puesto, pero no lo veo, no me lo imagino. No, puede ser que funcione, es que no lo sé porque no lo he vivido. Entonces, claro, esto es uno de los consejos primeros que me dio mi padre en esta vida. O sea, nunca opines de lo que no conoces. Como no lo sé y no lo conozco, si lo hubiera hecho, si hubiera dado clases virtuales, te diría: oye, es un coñazo, es que no falta el contacto. Eso sí que yo lo veo clarísimo, el contacto directo es importantísimo. Yo cuando quiero aprender a tocar el piano, pues quiero tener mi profesor de piano al lado, que me vaya corrigiendo, que me vaya diciendo. Igual vía online también podría hacerlo, no lo sé, es que no lo sé, como no lo he vivido, claro, pues no lo sé. Pero que a mí en estos momentos me dijeras: José Posada, ¿quieres empezar a trabajar en el mundo del doblaje? Sí, quiero ir a una escuela. Yo particularmente buscaría una escuela, como te he dicho, con una docencia reconocida, presencial, donde me corrigieran, donde yo viviera el atril también, de manera que el día que llegara a un estudio o a un atril no me sintiera extraño en este terreno. Claro. Hay que vivirlo. Pregunta directa. Hay mucha gente que se piensa que voy a hacer un curso de doblaje a ver qué tal se me da, o voy a ver porque quiere empezar a trabajar. Y mucha gente pues no tiene el concepto de que esto es una carrera a largo plazo, que tienes que ir aprendiendo, que necesitas mucha práctica. Pero hay mucha gente que se piensa, a lo mejor porque la han informado mal, que después de hacer un curso de 80, 100, 200, 500 horas presenciales en un grupo, por ejemplo, de 10 o 12 personas en un estudio, se creen que con eso ya están preparados para trabajar. ¿Crees que pueden? ¿Crees que no pueden? ¿Cómo lo ves? Pues mira, hoy en día, si hay una cosa difícil, es acceder a un estudio de doblaje o acceder a intentar que te hagan una prueba.
Hace unos años, no tantos, hace 2, 3, 4 años, sí que había gente que se presentaba en un estudio, se presentaban, llevaban una demo o le pedían al director si les podía hacer una prueba en sala cuando acabara la convocatoria o que le diera un día para poder venir a hacer una prueba y demostrar lo que podía valer o no. Hoy en día esto es inviable. Es inviable ya no solo por el tema de la pandemia, sino porque en los estudios ya te piden identificación para entrar, tú tienes tu propia tarjetita o tu huella, hay incluso que con los ojos, ¿no? O sea, se te abren las puertas poniendo los ojos en un visor. Es muy difícil. Si no tienes referencias, si no tienes contactos que te hagan una prueba, es muy difícil. Yo, por eso, entre otras cosas, cuando me dicen, oye, en Polford vas a aprender la hostia. Con Luis, con Brau, con Barberán, vas a aprender la hostia. Eso no te garantiza que luego vayas a cualquier otro estudio. No, es que yo he hecho un curso en Polford. O en 35 milímetros. No, yo he hecho un curso en 35 milímetros. Vengo a hacer una prueba. No, señores, que esto no funciona así. Claro, ¿qué pasa? Que hay una escuela de doblaje en Barcelona que verdaderamente, a nivel práctico, es la hostia, porque el 95% del profesorado son directores en activo, en diferentes estudios. Hacen un seguimiento al alumno. Saben quién va a tener tablas y quién no. Y con ese seguimiento llega un momento que dicen, oye, pues mira, voy a convocar a fulanito o a fulanita porque creo que está preparado y además este papel veo que es una vía de acceso que dices, hombre, ¿es justo? Pues no lo sé. Pero es la realidad. O sea, yo de 2 o 3 casos que conozco, les he redirigido allí porque honestamente creo que es la manera más directa de entrar en esta profesión. En esta profesión no hay bolsas de trabajo, no hay ofertas de trabajo, no te van a llamar para doblar un papel. O sea, te van a llamar si te conocen. Y no se hacen convocatorias tampoco. No se hacen convocatorias en el periódico de vamos a hacer un casting de doblaje. No. O sea, de hecho, se hacen castings para las películas. Yo estoy cansado de hacer castings para, hagamos una prueba. Oye, mira, vente una prueba para esta película. Haces la prueba y te cogen o no te cogen. Pero siempre somos profesionales los que vamos a hacer esa prueba. Acceder a una prueba de doblaje no siendo profesional en activo, que nadie te conoce, que no hay referencias tuyas, que no hay... Es muy difícil. Vengas de donde vengas. O sea, lo que pasa es que si el profesorado son directores en activo, vas a tener más oportunidades. No que lo vayas a tener más fácil. Fácil no hay nada. Porque volvemos a lo mismo. No es lo mismo estar en una escuela, a pesar de que estés trabajando en el atril con un profesional contrastado, a llegar al estudio y decir, hostia, que aquí me lo juego todo. Porque muchas oportunidades no vas a tener. Entre otras cosas porque ha habido una inflación del censo de actores y actrices de doblaje en los últimos años. Si bien es cierto que hay muchas más plataformas actualmente que hace unos años, hay más trabajo, hay muchas series de jóvenes, chavales de 20, 25 años. Pero, bueno, es que para acceder a esta profesión tienes que dar algo más de lo que ya hay. Si el listón está aquí y tú estás aquí, esto te oportunidades... Lo decía que era Claudio Serrano que comentaba, tú para trabajar en doblaje tienes que ser muy bueno, muy rápido y estar muy disponible. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Claro, hay que ser bueno, hay que ser rápido y la disponibilidad siempre a tope. O sea, no, es así. O sea, oye, mañana... Hostia, es que mañana había quedado para jugar a pádel. No. O sea, hostia, es que mañana quería hacer... No. Mañana o esta tarde. O sea, tienes que tener la máxima disponibilidad posible. Dentro de, evidentemente, si se solapa con otro trabajo, no puedes hacerlo. Esto nos ha pasado muchas veces. Oye, mira, la semana que viene, lunes, martes, miércoles. Hostia, no, mira, entro una peli esos mismos días. Tenemos que entrar esos mismos días. Y a menos de que sea alguien habitual... te dicen, oye, pues la siguiente. Claro, para la siguiente ya lo probamos. Si es alguien habitual, claro, y el cliente quiere que seas tú, pues hay que adaptarse. Intentas tú adaptarte por un lado, el estudio por otra parte, bueno, pero la disponibilidad siempre a tope. Una preguntita, tu opinión.
aunque ya me has comentado bastante cuál es tu concepto de lo que es la formación en doblaje, ¿qué opinas? Y esto es una cosa que yo te digo, o sea, en el caso de que existiera alguna escuela de doblaje en la cual dan clase gente que no son profesionales del doblaje, ¿a ti qué te parecería? No lo concibo. No, o sea, yo no concibo que la docencia de una escuela de doblaje, como te he dicho antes, no sea de profesionales del sector. De hacer un curso de guitarra y lo dan el curso, no saben tocar la guitarra, tocan el saxofón. Claro. No, vamos, yo lo veo así. Si el profesorado no son profesionales contrastados, no entiendo cómo se puede hacer de profesor. Claro. No sé, yo si te dijera, ¿me puedes dar clases de gaita? Tú me dirías, oye, es que no sé tocar la gaita. Por eso, pues entonces es lo mismo. Ahora, que hay muchas escuelas, ¿eh? O sea, hay muchas escuelas donde yo a veces por curiosidad he entrado y digo, hostia, a ver el profesorado que tiene. Por curiosidad, ¿no? Y no conozco a nadie. Y te hablo, por ejemplo, de Barcelona. Porque en Madrid puedo no conocer a gente que, bueno, también los conozco, pero dices, hostia, no sé, años de experiencia en esta profesión, 15. Y no sé quiénes son. Y nos conocemos todos, como aquel que dice. Bueno, yo no iría. Yo particularmente, o sea, si me dicen, ¿esta escuela te interesa? A ver qué profesorado tiene. Si son reconocidos, diré, hostia, pues me pueden enseñar. Si no conozco a nadie, bueno, me la puedo jugar, claro, es que no lo sé. Claro. Es que lo desconozco, o sea, no concibo que los que ejercen como profesores no sean profesionales. Vale. Si te parece, hablamos, ya para ir acabando, hablamos de la escuela de doblaje, bueno, del curso de doblaje de 35 milímetros con el que tú has estado colaborando durante, o por lo menos de aquí hacia atrás. Hasta donde yo tengo entendido, tú ahora mismo no tienes ninguna vinculación como profesor con 35 milímetros, ¿no? Bueno, yo profesor como tal no he sido nunca. O sea, más que nada por lo que decíamos hasta ahora. O sea, yo lo que concibo como profesor es aquel que hace un seguimiento a los alumnos y los evalúa. A nivel docencia universitaria es así. O sea, haces un seguimiento a tus alumnos, los evalúas, les impartes clases. Yo con 35 milímetros, con los que, tengo que decirlo tranquilamente, he trabajado estupendamente a gusto. Han cumplido muy bien conmigo. Yo he cumplido de la misma forma y procuro con ellos. O sea, ha sido una relación satisfactoria, pero no ha ido más allá de hacer unos talleres o masterclass, como se le quiera llamar, donde he llegado, me he encontrado unos alumnos, les he pegado una pequeña charlita de 10 minutos sobre mi experiencia en esta profesión y luego cuando vamos al atril a practicar, pues les explico cómo funciono yo en el atril, cuáles son los trucos que utilizo. Les incido mucho en la retentiva, que no en la memoria, en la retentiva, que se queden con el texto, que entiendan lo que dicen, que escuchen cómo lo dicen. O sea, bueno, nada que no me hayan enseñado a mí. Pero bueno, más allá de eso y 2 masterclass online que hice, que verdaderamente es complicado hacer una masterclass online porque, bueno, puedes hablar de un género determinado de series de televisión o de cine de acción, pero es complicado porque no dejas de enfrentarte durante 2 horas y media, 3, a una charla que tú estás pegando y que te estás viendo tú solo en la pantalla, sabiendo que hay un montón de gente que te va siguiendo, pero sí, a día de hoy he dejado este tipo de masterclass, talleres, de clases, charlas, bueno, más que nada porque pretendo centrarme exclusivamente en lo que me apasiona, que es mi profesión. Sí. Y bueno, más adelante, pues Dios dirá, pero no, lo he dejado todo paradito, no solo con 35, sino con 2 escuelas más con las que participaba y colaboraba de la misma forma, o sea, haciendo pues, un pequeño taller, nada más. Con los únicos que voy a participar este año es con una escuela de Sevilla, pero bueno, va más allá de lo estrictamente profesional. Hay una amistad por medio muy bestia
y es la excusa para quedar con ellos luego y salir a tomar unas cañitas por Sevilla. Cuando se pueda. Cuando se pueda, evidentemente. Y es a los únicos que en estos momentos les debo un par de talleres, porque como venimos de lo que venimos, Sí. no se pudieron realizar en su momento, y ya te digo, es la excusa para vernos y quedar y festejarlo. Pero no, es que llega un momento que si no tienes verdaderamente vocación para enseñar o para hacerlo como muy constantemente, lo de los talleres de doblaje, he preferido dejarlo. Lo he disfrutado mucho. Creo que he hecho disfrutar a la gente con la que me he encontrado, con la que he coincidido, y es un buen momento para decir break. Sí. Soy consciente, porque a mí me han escrito muchos alumnos y me han dicho, no, sí, la masterclass fue fantástica, nos lo pasamos súper bien y tal, pero te quería preguntar, tú presencialmente, en lo que son talleres de 35, ¿con cuántos alumnos has podido trabajar o con cuántos alumnos has podido dar clase en total? Pues mira, ha sido como muy dispar, porque las dos primeras que hice, la primera fue aquí en Barcelona, con la cual compartí con Miguel Ángel Gener, media masterclass yo, media él, y luego juntos, pues, bueno, hicimos un pequeño debate con los alumnos. Eran, me atrevería a decir que entre 70 y 80, era antes de la pandemia. Pero podías practicar con ellos. Con ellos sí, pero no con todos. Es inviable practicar con todos, porque no da tanto de sí una masterclass. Pero bueno, sobre todo con los que se iban ofreciendo, porque cuando estás en una situación así ves que mucha gente se encoge un poquito y alguien que salga, como cuando íbamos al colegio, ¿no? Que te encogías un poquito. Te quedas ahí un pequeñito, que no me mire. Sí. Pero bueno, luego hice otra en Madrid, también la compartí con José Luis Angulo. Eran un poco menos, quizá eran 50, 60, pero a raíz de la pandemia ya me encontré con 2 masterclass online. Ya te digo, o sea, no es lo que a mí más me gusta, evidentemente. Aquí, por los números que yo veía, pues no sé, llegaba a haber 700 personas conectadas. Desgraciadamente no interactuaba con nadie porque solo me veía a mí en la pantalla, o sea, no pude interactuar con nadie, y es lo que me gusta a mí, ¿no? ¿Las preguntas que a ti te pasaban, o sea, bueno, no eran directamente de los alumnos, era bien un intermediario? Bueno, yo doy por hecho que eran de los alumnos, que se las trasladaban a ellos y ellos a mí. Pero sí, o sea, oye, fulanito me pregunta tal. Yo contestaba, vale, y fulanita te pregunta que no sé qué. Bueno, pero no interactúas con ellos. Ya, o sea, ni veías sus caras ni nada. No, y a mí lo que me gusta es ver las caras, las reacciones. Enseguida te das cuenta de si estás yendo por el buen camino o si no estás yendo por el buen camino en base a la reacción que percibes. Esto me ha pasado siempre, ¿no? En las presenciales vas viendo caras de satisfacción, de fascinación, y eso te retroalimenta. Yo te digo una cosa, y creo que te lo comenté el otro día cuando hablamos por teléfono, y era que yo pude estar presente en esa, por ejemplo, en la que hiciste del cine de acción, que la verdad sí es interesante. Cuando ya has trabajado en doblaje, lógicamente no al mismo nivel que tú, pero ya dices, esto me suena, puede parecerte incluso un poco aburrido, entiéndeme, ¿vale? Pero yo, me pasaron el enlace, yo me metí, me pegó una opción que ponía, ¿eres alumno? No, yo decía, no soy alumno, y entré. Y pude escuchar la charla. Yo cuando llevábamos ya 1 hora y pico, que estabas tú ya hablando sin parar, yo decía, si para mí ya se está haciendo cansado, no lo que decía, sino el concepto de esa masterclass, yo pensaba, ¿cómo tiene que ser para José, tío? Y todavía estuviste 3 horas. Yo dije, madre de Dios. Sí, o sea, es que llega un momento que, y creo que de hecho lo dije, o sea, ya cuando llevaba 2 horas, dije, es que ya no sé qué más decir, ¿no? Es que ya, o sea, el chicle lo puedes estirar, pero llega un momento que ya no da de sí el chicle. Esto es como un take. Dices, hostia, no, esta frase la estiro, ¿no? Pero hay veces que dices, no, ni estirándola, hablando así, llego. Necesito más texto. Y sí, en las masterclass estas, tanto en la de series, lo que pasa es que, no sé, en la de series da mucho más juego, porque puedes tocar series de humor, series, no sé qué, bueno, hay diferentes géneros dentro de las series. Pero en el cine de acción yo mismo me daba cuenta de decir, esto ya lo he dicho.
pero ya no sabía, ¿no? Y claro, para uno solo es difícil. O sea, es un ejercicio de intentar no volverte loco, porque, claro, yo me tengo muy oído a mí mismo. Yeah. Entonces, claro, cuando estás 3 horas hablando, o 2 horas y media hablando, chim, pum, chim, pum, chim, en un momento que dices, joder, si yo mismo me estoy aburriendo a mí. Entonces, lo último que pretendo es aburrir a nadie. Por eso te digo que esto en una clase presencial, donde puedes interactuar y si tienes alguna pregunta, házmela. Entonces ya te oxigenas, vas cogiendo más fuerza mientras respondes a esas preguntas, coges el hilo por otro lado. Pero claro, cuando está uno solo y no perder el hilo y no volverte loco, es muy duro. Luego ya hice en noviembre, que fueron las últimas que hice, que sí que fueron presenciales, grupos muy reducidos, evidentemente, ya mascarilla, distancias de seguridad, grupos súper reducidos, porque es lo que toca. Bueno, puedes trabajar más con cada uno de ellos. La impresión que me llevé es que habían disfrutado, sobre todo les dije disfrutar, porque es básico disfrutar en esta profesión. Que disfrutar y sufrir es una línea muy fina, ¿eh? A veces sufres y disfrutas como en un el paso mundo por artístico es así. Es esa dicotomía de decir, claro, me lo paso muy bien, pero también tengo un punto de sufrimiento por X motivos. Claro. Entonces yo les decía, digo, disfrutar porque hemos venido a disfrutar. A esta profesión somos unos privilegiados. O sea, partiendo de la base de que cada día tenemos la opción de hacer papeles totalmente antagónicos. Por la mañana puedes hacer una cosa totalmente antagónica a lo que harás por la tarde o al día siguiente. Te levantas y dices, hostia, es que soy un afortunado. Y es que además hago una cosa que me apasiona. Y después de 30 y tantos años me sigue apasionando. Y mañana pues tengo que ir a hacer una serie que paramos en octubre, me parece que fue, porque la producción se había parado por el confinamiento y ahora hay más capítulos y, hostia, tengo unas ganas terribles de que llegue mañana y enfrentarme a aquel papel que es muy difícil. Además, es un papel muy difícil porque son 2 épocas diferentes. En una es joven, en la otra es muy mayor. Y bueno, disfrutar de estas cosas que entrañan una dificultad tremenda porque tienes que ir bajando la voz, llevándotela más profunda o rejuveneciendo. Claro, son retos que me siguen apasionando y el día que me dejen de apasionar será muy triste. Mal. Para mí. Hablando de esta masterclass que se hizo en Barcelona 18-19 de noviembre por ahí, tenía una pregunta. ¿Fueron masterclass organizadas por 35 o eran de otra o eran externas a 35? A mí me consta que eran de 35, más que nada porque yo iba a través de 35. Vale. Supongo que ya además el gerente de 35 también estaba presencialmente allí, o sea que sí, me imagino que eran... Vale. Pero no es por 35. Yo, las veces que he ido a hacer una masterclass, siempre ha sido a través de 35 milímetros, que es con los que tengo contacto. Acordábamos los días, las horas, tal, y ahí que me iba. Vale. Hablando, para ir terminando y hablando del tema del 35, solamente una pregunta. Yo no sé si eres consciente, o si lo sabías, tú me has comentado antes que para considerarse profesor de alguien o profesor en una escuela, tú tienes que hacer un seguimiento. Yo no sé si sabes que, por lo menos hasta diciembre, en la página de 35, por lo menos tu nombre, también estaba José Luis Angulo y Roger, aparecíais como docentes propios de la formación. Y yo no sé si eras consciente, por lo menos tú, de eso. A mí me consta, porque es que yo no entro demasiado en la página del doblaje. O sea, alguna vez que he entrado para ver dónde se ha doblado determinada cosa, porque no reconocía alguna voz y por curiosidad entras y esta base de datos muy bestia. Pero sí que me habían comentado que, aparte de que seguía apareciendo como... Pero me dijeron que estaba como profesor de masterclass. Es un concepto extraño, profesor de masterclass. O sea, bueno, yo prefiero pensar no, o sea, mi función era ir a hacer determinados talleres de doblaje con determinados grupos o con determinada gente, pero vuelvo a decir lo mismo, o sea, profesor es aquel que hace un seguimiento
que trabaja con los alumnos en el día a día, los evalúa. Es el concepto que yo tengo de profesor, ¿eh? O sea, igual estoy yo equivocado, pero yo también, vamos. No, en ningún momento, pero ni con 35 milímetros, ni con este estudio de Sevilla, Renovatio, no se me puede catalogar como profesor. O sea, yo voy a ir, hago mis talleres, que duran 2 días, pueden durar 3, pero yo siempre les digo lo mismo. O sea, cuando voy allí, porque además conozco al profesorado de esta escuela de Renovatio en Sevilla, y les digo, no, vosotros lo que tenéis que hacer caso es a vuestros profesores. Yo vengo aquí a explicaros mi experiencia, a mostraros cómo trabajo, a enseñaros cómo podéis afrontar el take estando en el atril, pero el día a día son vuestros profesores, los que os hacen el seguimiento, los que os evalúan, los que os corrigen. Es difícil corregir a alguien con el cual no haces un seguimiento. Claro. Es muy difícil. Tú le puedes decir, oye, pues mira, vas bien enfocado, vas bien encaminado por aquí, te veo que tienes tablas, que escuchas, que te ciñes a la actitud del personaje. Más allá de eso, no le hago más seguimiento. Quiero decir que no los evalúo, no. Pues les puedo dar algún consejo. Me he encontrado pues algún caso de alguien que ha tenido un problema de dicción y se lo he dicho, digo, tienes que corregir este problema de dicción porque en el doblaje es básica la dicción. Tienes que ir a un logopeda, yo esto no te puedo ayudar. O algún acento que le he dicho, tienes un acento demasiado marcado sudamericano. Se te nota que tienes tablas y que eres actor. Pero aquí lo vas a tener difícil, a menos de que no sea un personaje muy concreto que tenga ese tipo de acento. Pero eso no te lleva a poder tener una continuidad, es decir, tú tienes que tener ese castellano neutro y luego adaptarte a diferentes acentos. Claro. Si quieres trabajar en España, sí, claro, tienes que tener un castellano de aquí. Claro. Pero más allá de eso, claro, yo no vuelvo a ver a esa persona. Y esto me pasa pues en todos los cursos o todos los talleres que he ido haciendo. Yo no les llamo cursos porque no es un seguimiento, son cosas súper puntuales. Yo voy un día, trabajo con un grupo de 4, más actualmente. Lo practicamos en el atril, les corrijo, les hago ver según qué cosas, ya está. Y no vuelvo a coincidir con esa gente. Les hablo un poco de mi experiencia, de mi recorrido, de las experiencias que he tenido en esta profesión, les aconsejo que aprendan cosas de esta profesión, de la historia de esta profesión, de nuestros grandes actores que hemos tenido y que desgraciadamente muchos ya nos han dejado, porque yo me he encontrado algún caso en algún estudio y no hace tanto. Con un actor del cual no diré el nombre, vale, pero es un actor súper reconocido, lleva un montón de años, ha sido una de las grandes estrellas de Barcelona en cuanto a doblaje, y verle pasar por una sala de espera donde había pues 5 o 6 jóvenes recién llegados a esta profesión y oírle, no sé, este abuelete, ¿quién es? Y tal, no sé, este abuelete y tal, no sé. Y claro, luego de decirles, oye, perdonad, pero es que este abuelete que acaba de pasar es el gran tiquití. Por favor, un poco de respeto. Ay, no, perdón, no sabíamos. Ya, pues hay que, o sea, cuando entras en un sitio hay que conocer un poquito de historia, de dónde entras, no sé. Que yo conozco gente apasionadísima, súper apasionada, que incluso a mí, que bueno, a ver, yo no estoy súper metido en quién hizo esta voz, en no sé qué, no sé cuántos. Conozco pues de los más, digamos, conocidos, como podéis ser tú, Jordi Brau, tu hermano, y otros tantos, Roger, pero no me los sé todos. Y te encuentras con algunos que... No, claro. Y te encuentras con algunos que dicen, yo me sé quién hizo tal, no sé qué, yo escucho esta voz, este es el que puso la voz y es tal. Y encuentras gente, llamémosle frikis, ¿no? Apasionados, que dices, madre mía, tío. Pero hay otros que no. Y dices, ¿y te quieres dedicar a esto? Bueno. Es que, ¿sabes? No, yo me he encontrado en estos eventos que te he comentado antes, a los cuales me han invitado en los últimos años, me he encontrado gente que sabía mucho más de mi carrera que yo. Que decían, no, es que en el año 89 doblaste una miniserie de Sentido y Sensibilidad. Yo decía, ¿seguro que era yo? No, segurísimo, porque además hacías el papel de no sé qué. Y claro, dices, hostia, no, son frikis del doblaje, sí, porque hay mucha gente muy aficionada al doblaje, pero luego están los que entran de, es que me han dicho que tengo una voz bonita y
O vengo con un diploma de una escuela, donde... O vengo con un diploma, bueno, yo sigo diciendo que todo el mundo tiene acceso a esta profesión, actualmente más que hace unos años. Hay más escuelas, hay más... Pero hay que respetar mucho esta profesión. Y a los que han luchado por esta profesión, por dignificar esta profesión, por conseguir un convenio colectivo, bueno, está bien entrar y tener un poco de historia del doblaje en España, que yo considero que es uno de los mejores. Claro, el doblaje que tenemos en España es uno de los mejores que hay en el mundo. Sí. Y se dobla en países tan importantes como en Alemania, como en Italia, como en Francia, como en Portugal. También se doblan muchas cosas. Que esté reconocido como uno de los mejores, pues oye, hay que respetarlo y hay que mimarlo. Yo considero que habría que mimarlo un poquito más de lo que nos cuidan. Se tiene que cuidar. Ya no te voy a quitar más tiempo y te voy a hacer una última pregunta, que a lo mejor te molesta o a lo mejor no, pero yo te la voy a hacer. No. Porque yo soy así de descarado y así de poca vergüenza. Y es la siguiente. Nos hemos encontrado durante todos estos años que hemos ido perdiendo voces. Porque ha habido gente que se ha retirado, o gente profesionales que han fallecido. Pero hay profesionales que han fallecido de pie, por decirlo metafóricamente, delante del micrófono. Que hasta el día antes de dejarnos estaban doblando una peli, una serie o tal. Y mi pregunta es, tú un chaval ya no eres. O sea, tú ya no. 18 ni 25 tienes. Pero mi pregunta es... Tenerlos los tengo. Los tienes por duplicado, a lo mejor. Vale. Los tengo acumulados. Vale, ya sabes por dónde va la pregunta, pero es tal que está. Tú te vas a retirar cuando te toque retirarte, es decir, a los 65, 66, 67, o tú va a ser la profesión la que te diga, basta, no puedes más, porque lo que sea. Es decir, ¿vas a seguir al pie del cañón porque no puedes vivir sin esta profesión? Bueno, mira, yo te diré que hace unos años, ya bastantes, yo tenía claro que yo quería morir en el atril. O sea, al pie del atril. Lo que pasa es que sí, una frase que acabas de decir ahora hacia el final de la pregunta, y es que normalmente esta profesión es muy injusta también. Y todos sabemos que a medida que te haces mayor, tu dicción se va complicando. Sí. Nos ha pasado con grandes profesionales que han fallecido, que sus últimos años la dicción era un poquito espesa, por decirlo de alguna forma, pero es que la interpretación era tan buena que yo soy de los que sacrifica esa perfecta dicción por una gran interpretación. A mí me gustaría poderme jubilar a los 60, ahora no sé a qué edad se puede jubilar uno. 67, José, 67, nos están alargando. Bueno, tú a lo mejor 67, pues, pero ya hasta los 70 tendré que estar, seguro. Pero a mí me gustaría poderme jubilar a los 67, pero va a ser difícil por una cuestión de pensiones. O sea, dudo mucho que vaya a poder vivir con la pensión que me pueda quedar. Lo que sí que... Discúlpame, José, a pesar de que los que habéis trabajado tanto durante estos años tenéis la opción de AISG, ¿no? Digamos, esos royalties que los profesionales tienen como ayuda, ¿no? Sí, son los derechos que te van pagando anualmente sobre todo lo que se ha emitido, sobre la audiencia que haya tenido la emisión, pero cada vez es menos. O sea, esto, con el paso de los años, cada vez vas viendo que los ingresos van bajando en ese sentido, los ingresos que provienen de AISG. Pero, claro, normalmente, como te dicen que son los 15 últimos años trabajados los que más peso tienen en la jubilación, sí. Claro, a medida que te haces mayor, tienes menos papeles, trabajas menos. Claro, o sea, si me quedara una jubilación por los últimos 20 años que he trabajado ahora, pues seguramente me quedaría una jubilación digna. Como yo no sé cómo van a ser los 11 años, y con esto lo digo todo, con los 11 años que me queden por delante hasta la jubilación, no sé cómo van a ser 56. Ya lo sé. Pero, claro, yo no sé cómo van a ser. Igual resulta que son los más flojos de mi carrera profesional. Y eso va a incidir en la jubilación que me quede. Pero de todas formas, como tampoco me veo abandonándolo de golpe, porque sería un trauma para mí dejar de hacer una de mis pasiones,
Bueno, seguramente pues me dosificaré más o simplemente me quedaré con los 2 o 3 habituales que me puedan quedar si siguen haciendo películas, pues si puedo seguir manteniendo a Matt Damon hasta que él se jubile también, pues seguiré haciendo a Matt Damon o no lo sé, no lo sé. Todo dependerá de, pues eso, de que si o la profesión me jubila o decido seguir adelante o dosificarme simplemente. Es una cuestión de... Que sea por muchos años, José. Ojalá que sea por muchos años. Y tú que los veas. Y tú que los veas. Eso espero. Ya te digo que es una... Ha de costar mucho tomar la decisión de jubilarse cuando estás haciendo un trabajo que... Pues sí, pues sí. José, pues yo creo que hasta aquí hemos estado un buen rato, dale que te pego, y para mí ha sido una gozada. Me lo he pasado bomba, pero bomba, tío. Yo me lo he pasado muy bien también. Yo me lo he pasado muy bien. Espero haber aportado algo de luz, lo que he respondido, pero vamos, que no me considero una persona que tenga unas palabras como muy sabias, no, soy muy claro, muy directo, muy... Pero tienes tu experiencia. Tienes tu experiencia, eso sí, y eso ayuda mucho. Eso no me lo quita nadie. Lo que yo pueda aportar cuando cuento cosas de doblaje o de cómo formarse o de trucos o tal en mi canal de YouTube, si eso lo cuenta José Posada o Luis Posada o Jordi Brau, va a tener un valor mucho mayor, y por eso me gusta traeros y quiero seguir trayendo a otros compañeros y profesionales del doblaje, porque el peso de su experiencia y palabras tienen mucho más valor que lo que yo pueda decir, sobre todo por haber hecho doblajes tan importantes pues como los que hemos comentado y de estos actores tan importantes. Así que, por supuesto que aunque tú no piensas que tus palabras no son tal, sí que lo son. Créeme que la gente lo valora muchísimo. Lo valora mucho. Y yo que me alegro porque ya te digo que si hay algo de lo que me gusta hablar, porque entiendo, es de doblaje. De otras cosas, pues te diría, pues chico, no lo sé. Y como no lo sé, no te puedo contestar. Pero de lo que sí que sé y de lo que pienso, y sé lo que pienso y soy consecuente, siempre he sido consecuente con lo que digo, pues ahí queda. Pues sí. José, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Cuando todo esto pase y pueda moverme y podamos vernos para tomar una caña o un café, te avisaré y nos vemos en Madrid o Barcelona o ya donde estés. Perfecto. Acepto la... Aceptas, ¿no? Igualmente. Aceptas. O sea, es que estaba a punto de traerme un café, al final me he traído un agua, pero he dicho, bueno, esto para... Bueno, yo me he ido acabando el café, mientras íbamos hablando. Sí, bien hecho, bien hecho. Yo también tengo, Si no tenemos agua, estamos jodidos aquí. Pero perdidos. A mí cuando me dicen, ¿pero cómo te puedes beber 2 litros al día tranquilamente? Digo, pues que para que esto fluya... Hay que cuidarlo, claro, hay que hidratarlo, normal. Hay que hidratarlo, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, porque el día que falle esto estamos perdidos, porque por mímica no... Todavía no se puede doblar. Lo dicho, José, muchas gracias y seguimos en contacto, ¿vale? Perfecto. Ha sido un placer. Chao. Igualmente. Chao.